Ruth, una mujer creyente. Durante 10 años, Noemí, una israelita de Judea, había vivido en la tierra de Moab. Vino a esta tierra con su esposo, Emimelec, y sus 2 hijos, a causa de la hambruna en Judea. No mucho después de su llegada, Emimelec murió. Más tarde, sus hijos se casaron con 2 muchachas jóvenes de Moab, Orpá y Ruth. Poco después de su matrimonio, los hijos de Noemí también murieron. Ella se preparó para volver a Judea porque escuchó que el Señor estaba dando a su pueblo mucha comida y quería volver a la tierra donde nació. Ruth y Orpá pensaron volver a Judea con Noemí porque las 2 amaban a su suegra. Siempre había sido buena con ellas y les había enseñado a rezar al único Dios verdadero en vez de a los dioses paganos. Y así las 3 se prepararon para su viaje hacia Belén. Al poco tiempo de emprender el camino, Noemí se preguntaba, ¿por qué debían sus nueras dejar su tierra? A lo mejor los habitantes de Belén no las recibían bien por ser viudas y extranjeras, así que decidió hablar con ellas. Por favor, volved las 2 a vuestros hogares, y que el Señor sea bondadoso con vosotras como vosotras lo habéis sido conmigo, y que os dé a las 2 un buen hogar. No, nos vamos contigo, a tu pueblo. Volveos, hijas mías. ¿Por qué debéis venir conmigo? No tengo más hijos con los que os podáis casar. Y aunque me volviera a casar y tuviera más hijos, ¿esperaríais a que crecieran? No. Bueno, siento mucho haberos causado todos estos problemas. Tu cuñada se vuelve con su pueblo. Ve con ella. No me pidas que te deje. Donde tú vayas, yo quiero ir. Donde tú mores, yo quiero morar. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. Quiero morir donde tú mueras y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue si algo que no es la muerte se interpone entre nosotras. Cuando Noemí se dio cuenta de cuánto la amaba Ruth, dio gracias a Dios por haberle dado una hija tan leal, que la ayudaba a sobreponerse de la pérdida de marido y 2 hijos. Y así Ruth y Noemí siguieron viaje. Cuando las mujeres llegaron a la tierra de Canaán, Noemí estaba contenta de haber vuelto a su hogar. Esta es la tierra que el Dios Eterno prometió a Abraham y sus descendientes. Ahora también es mi tierra. Noemí había cambiado durante los 10 años que había pasado en Belén, pero cuando llegó al pozo de las afueras de la ciudad, algunas de sus antiguas amigas la reconocieron y le dieron la bienvenida. ¿En verdad eres Noemí? ¿La alegre Noemí?
No me llaméis alegre. Llamadme Mara, la amarga, porque tengo una amarga pena. Mi esposo y mis hijos han muerto. Pero Ruth, la mujer de uno de mis hijos, ha decidido acompañarme porque también adora al Dios de Israel. Las amigas de Noemí dieron la bienvenida a Ruth. Al principio fueron algo distantes, aunque luego se ganó el cariño y la bendición de Dios en esta tierra de Judea. Con el fin de encontrar comida para Noemí y ella, Ruth salió a los campos de trigo. En aquel entonces era costumbre de los terratenientes hebreos dejar algo de grano para que lo recogiera la gente pobre. El campo en el que Ruth recogía trigo era de un hombre llamado Booz, y cuando éste fue al campo y la vio, preguntó al guardés sobre ella. ¿Quién es esa joven? Es la muchacha que volvió con Noemí de Moab. Me pidió que la dejara recoger trigo de las gavillas. Ha estado trabajando desde muy temprano. Ruth había visto a Booz al final del campo de trigo y supo quién era por sus ropas buenas y por la manera en la que se dirigía al guardés de las tierras. Entonces Booz fue a hablar con ella. No vayas a recoger grano a ningún otro campo. Quédate en este. Reúnete con mis trabajadoras y cuando tengas sed, ve a los cántaros y bebe. ¿Por qué sois tan bueno conmigo? Una extranjera. He oído lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu marido. Cómo dejaste a tu madre, tu padre y la tierra donde naciste y viniste a un lugar que no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a protegerte, te lo pague con creces. El Señor ya me lo recompensa porque eres bueno conmigo, aunque yo no soy una de tus sirvientas. Desde el momento en que se reunió con Booz, todos trataron a Ruth con amabilidad. Por las tardes la invitaban a sentarse con los trabajadores y le daban de comer todo lo que quería. Booz incluso ordenó a sus sirvientes que almacenaran un poco de grano porque Ruth había recogido mucho trigo. Al final del día había recolectado tanto que suponía reservas suficientes de comida para muchos días. Aquella tarde, cuando Ruth volvió a casa, le contó a Noemí todo lo que había sucedido, lo generoso que había sido el dueño del campo con ella. Y cuando Noemí escuchó que era Booz, se alegró mucho. Que el Señor bendiga a Ruth por su bondad. Es de la familia y sabía que nos ayudaría. También me dijo, te quedarás cerca de mis sirvientes hasta que estos hayan recogido todo mi grano. Está bien, hija mía. Y Noemí animó a Ruth para que fuera a los campos de Booz. Ruth trabajó a conciencia todos los días en el campo, y todas las tardes regresaba a casa con una buena cantidad de trigo para su suegra. Al final de la temporada, Noemí empezó a pensar en el futuro de su fiel y generosa nuera. Hija mía, creo que debo intentar encontrarte un buen hogar. Pienso en Booz, con quien has estado trabajando, es un pariente. Esta noche es el quien recoge trigo en el campo. Levántate y perfúmate, y ponte tus mejores ropas, y acércate a los trigales para ver a Booz. De la bondad que Booz había mostrado hacia Ruth, Noemí supo que él la admiraba y respetaba. Y entonces pensó que había llegado el momento de que Ruth le dijera a Booz que eran parientes cercanos, porque según la ley hebrea, el pariente varón más cercano había de hacerse cargo de las viudas de la familia. Siguiendo los consejos de Noemí, Ruth fue a ver a Booz pidiéndole que se hiciera cargo de ella porque eran parientes. Y éste le contestó: No temas, haré lo que me pides, porque todos saben que eres una buena mujer. Es verdad, soy tu pariente más cercano. Pero hay otro pariente más cercano que yo. Si él te quiere ayudar,
que lo haga, pero si no quiere, entonces bien sabe el Señor que yo te ayudaré de todo corazón. De este modo, Booz prometió a Ruth que si el pariente más cercano no se casaba con ella, lo haría él. Booz le dio a Ruth trigo para que se lo llevara a Noemí como obsequio, y así demostrarle que él estaba dispuesto a hacerse cargo de Ruth. Esta corrió a casa para contarle a Noemí todo lo que le había sucedido. Al día siguiente, Booz no tardó en reunirse con todos los parientes masculinos más cercanos a Ruth, y de acuerdo con la ley del momento, le pidió a 10 ancianos que estuvieran en la reunión. Noemí ha vuelto de Moab y piensa vender la tierra que era de nuestro pariente Elimelec. Por eso os digo, delante de los ancianos del lugar, que la compréis. Si queréis, tomadla. Pero si no, decídmelo, porque tras vosotros yo soy su pariente más cercano. Yo la compraré. Pero si compras la tierra de Noemí, deberás desposar a Ruth, la mujer moabita, para que sus hijos hereden la tierra. El resto de los parientes entendieron lo que decía Booz. Si se casaba con la mujer moabita y ésta tenía un hijo, ese hijo heredaría la tierra y no los hijos anteriores que hubiera tenido con otra mujer. Y así el pariente más cercano no lo dudó. No puedo comprarla para mí sin hacer daño a mis propios herederos. Oye, quédatela tú. Entonces el hombre se quitó la sandalia para mostrarle a Booz que podía comprar la tierra y también casarse con Ruth. El problema quedó resuelto sin más. Booz se casó con Ruth y se llevó también a Noemí a vivir con ellos. Con el paso de los años, Ruth y Booz tuvieron un hijo, y Noemí tuvo el privilegio de poder ayudar a cuidar de él. Ahora Dios me ha dado otro hijo. Bendito sea el Señor por habernos dado este nuevo niño. Que su nombre sea muy famoso en Israel. Nos traerá nueva vida y felicidad a la ancianidad, porque es el hijo de la nuera que te ama y te cuida mucho mejor que 7 hijos. En verdad, había sido Ruth de mucho apoyo y ayuda para Noemí, tanto como muchos hijos lo hubieran sido. Ruth fue recompensada en la gracia de Dios, y solo el futuro lo revelaría, porque el hijo que había en sus brazos, llamado Obed, tendría un hijo llamado Jesé, quien sería el padre del gran rey David, el ancestro del Mesías.